Muchas gracias, José. Buenas tardes con todas. Doctora, buenas tardes por usted. Me compete a mí exponer sobre el tema del componente jurídico referente a caso de las personas en movilidad humana de la comunidad LGBTIQ+. Es así, pues, que hemos tomado de manera precisa este caso de Catalina, que lo llamaremos así, que Catalina es una persona transgénero hondureña. Tomaremos un ejemplo en este caso, quien es migrante en México y esta ha sido víctima de violencia y discriminación por parte de las autoridades gubernamentales. Los actos de violencia, incluyendo abuso policial, negación de servicios de salud, trato degradante durante la detención y discriminación basada en en su identidad de género y su estatus migratorio. Vamos a identificar el problema, que para esto tenemos que centrarnos en cuál es la raíz del problema o cuáles son los derechos que se están vulnerando dentro de este caso, que es el tema de movilidad humana y transgénero. Pues las violaciones de los derechos humanos son el abuso policial, que viene siendo el maltrato físico y psicológico durante la detención a Catalina, la negación de servicios de salud, rechazo de atención médica adecuada debido a su identidad de género, trato degradante en detención. Estas son las condiciones inhumanas y trato discriminatorio en los centros de detención en el cual estuvo Catalina. La discriminación sistemática, que es el trato desigual y discriminatorio en diferentes aspectos de la vida debido a la identidad de género y estatus migratorio. Para esto nosotros hemos planteado dos opciones, vamos a estudiarlos, las dos opciones. La una es la norma nacional o las normas nacionales y las otras las normas internacionales. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa señalando que es importante e imperativo mencionar la normativa nacional, porque esto nos enfoca en el marco legal de cada país en el cual se encuentra. Recordemos que en este caso que estamos estudiando de Catalina, ella es hondureña, pero ha migrado para México. Y México es un estado federal, además de eso. No es como Honduras, por ejemplo, o Ecuador. Entonces, tenemos que analizar muy bien esto. Entonces, no lo utilizó tanto a México como tránsito, sino más bien ya para quedarse a vivir allá, o le tocó, pues. Por ello, las normas nacionales que nosotros hemos visto que se han violentado serían las siguientes. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, prohíbe la discriminación basada en cualquier motivo. En su artículo 4, garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Además, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4, señala la protección contra la discriminación basada en identidad de género. La Ley de Migración de este mismo país señala en su artículo 2 el respeto a los derechos humanos de los migrantes. El artículo 70 señala la protección y acceso a la justicia para migrantes, víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. El Código Penal Federal, en su artículo 149, tercero, sanciona los crímenes de odio por identidad de género. Ahora bien, ¿qué pasa con la normativa internacional? Toda la normativa internacional que nosotros vamos a mencionar en este caso será la que utilizaremos como base argumental jurídica para poder plantear las demandas o la acción ante la CIDH. Será que se ha visto violentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, el derecho a la igualdad y no discriminación.
El artículo 5, la prohibición de tortura y tratos crueles. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, se violenta la prohibición de tortura y trato inhumano, además de su artículo 17, que es el derecho a la privacidad. En la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, el principio de Yogyakarta, en su artículo 23, establece la protección especial para las personas migrantes y refugiadas. Además, también se han violentado los principios del Sistema Interamericano sobre la Migración, que en su artículo 1 establece, bueno, uno de los principales principios es la no discriminación, otro principio es la igualdad ante la ley, el debido proceso y acceso a la justicia, además de la protección contra la deportación y expulsión arbitraria, el derecho a la vida y a la seguridad personal, la unidad familiar, la protección de los derechos laborales, el acceso a servicios básicos y la protección a los derechos de grupos vulnerables. El planteamiento del juicio. Pues nosotros vamos a señalarles cómo es que nosotros tenemos armada la estrategia jurídica dentro del tema del litigio estratégico para el planteamiento judicial ante la CIDH. Ante organismos internos, pues obviamente se iría al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el CONAPRE. La denuncia sería formal, presentada una denuncia detallando los actos de discriminación y violencia por parte de las autoridades nacionales. Recordemos que los policías son servidores públicos, es decir, que representan al Estado. B. Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la CNDH, presentaremos una queja explicando las violaciones de derechos humanos y solicitando una investigación y recomendación al gobierno. Además del amparo directo, que este viene a ser un amparo constitucional, que será interpuesto y argumentando las violaciones a los derechos humanos, protegidos por la Constitución mexicana, buscando la protección judicial inmediata, es decir, que cese en ese momento. Ahora bien, hablaremos sobre el planteamiento del juicio. Ante los organismos internacionales, plantearemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la CIDH o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición en la cual vamos a presentar de manera detallada ante la CIDH, documentando las violaciones de derechos humanos y resaltando la interseccionalidad de identidad de género y el estatus migratorio. Además, solicitaremos unas medidas cautelares en las cuales, pues, si que existe un riesgo inminente o un daño irreparable, para que sobre todo para que se precautele este tipo de derechos, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es en un supuesto, ojo, porque nosotros decidiremos más adelante ante cuál sería la vía mejor para en este caso de Catalina, si ante la comisión, es decir, ante la CIDH o ante la Corte IDH. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso contencioso, en caso de agotamiento de recursos internos, solicitaremos a la CIDH que se eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una resolución vinculante, ¿sí? Es decir, para que la Corte dictamine una resolución que le vincule al Estado ecuatoriano. Ya no solo le haga al Estado mexicano, ya no solo le haga una recomendación, sino que le realice ya una resolución jurídica de carácter legal. Ante las Naciones Unidas, pues presentaremos en el Comité de Derechos Humanos la comunicación individual. Eso sería nuestra vía, pero también recordemos que lo podemos hacer mediante organismos
Entonces nosotros hemos apostado por la individual, que será presentar una comunicación ante este comité, alegando violaciones al principio de derechos humanos, enfatizando artículos sobre la no discriminación y derecho a la privacidad. Ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el CEDAW, pues haremos igual una comunicación individual en la cual vamos a presentar una comunicación ante la CEDAW destacando la protección de derechos de mujeres transgénero bajo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ante los relatores especiales de la ONU, nosotros realizaremos las denuncias temáticas, en la misma cual vamos a presentar denuncias ante los relatores especiales sobre la violencia contra la mujer, derechos de las personas LGBTQ+, y derechos de migrantes. Aquí ya podemos nuevamente observar la interseccionalidad, en lo cual nosotros vamos a basar. Y finalmente, esta defensa ha decidido plantear esta acción legal ante la CIDH. ¿Cuál sería la resolución hipotética de la CIDH en el momento que les toque? Pues sería la declaración de la violación de los derechos humanos, debido a que se ha violentado el principio de derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1 de la Constitución mexicana, artículo 2 de los principios de Yogyakarta, el derecho internacional personal en su artículo 7, derecho a la privacidad en su artículo 17, derecho a la salud en su artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la vida libre de violencia, que es la Convención de Belén, o para en su artículo 4 de la Constitución mexicana. Las medidas de reparación que ordena la Corte Interamericana, la Comisión, perdón, serían la compensación económica para proporcionar una compensación justa a la víctima. Sobre el tema de rehabilitación, asegurar que la víctima reciba tratamiento médico y psicológico adecuado y gratuito. Es importantísimo. Las garantías de no repetición, implementar programas de capacitación obligatoria para las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos y reformar políticas y procedimientos de los mismos. El reconocimiento público de responsabilidad, aquí deberá pues emitir una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano. La protección especializada, crear un mecanismo especializado para la protección de las personas transgéneros migrantes. La resolución de la CIDH hipotética también continúa con la supervisión y seguimiento del mismo. No se puede solamente dar una resolución y dejarlo ahí. Hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un acompañamiento inclusive. Y supervisar, claro está. Aquí vamos a establecer un mecanismo de supervisión para monitorear el cumplimiento de esas medidas por parte del Estado mexicano, incluyendo informes periódicos y visitas de inspección. Además, esto tendrá una incidencia en la sociedad civil y las políticas del Estado. ¿Cuáles serían estas? Estos efectos dentro de la sociedad civil sería el fortalecimiento de la movilización y la defensa en los derechos, el empoderamiento de grupos vulnerables, aumento de visibilidad y creación de redes de apoyo. La educación y sensibilización. El incentivo para campañas de sensibilización pública y programas de capacitación en derechos humanos. Una incidencia en políticas públicas que sería de mayor presión y argumentos para la actualización de leyes y políticas inclusivas. La incidencia de las políticas del Estado, pues aquí se sugiere las reformas legislativas y normativas.
la actualización de leyes y desarrollo de políticas inclusivas. El fortalecimiento de mecanismos de protección, la creación de mecanismos especializados y medidas de no repetición, reformas institucionales, mejorará en la atención y servicios y mayor transparencia y rendición de cuentas. El reconocimiento y la reparación. Estas serían las disculpas públicas, el reconocimiento de responsabilidad y establecimiento de mecanismos de compensación y rehabilitación por parte del Estado. ¿Qué tenemos por conclusión? La conclusión de la CIDH tendría un impacto significativo en la protección de los derechos de las personas transgéneros migrantes en México. La sociedad civil se vería fortalecida y el Estado se vería obligado a implementar reformas legales y políticas para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos, contribuyendo así a la creación de un entorno más justo e inclusivo. Ahora bien, nosotros hemos tomado esto, hemos tomado las lecturas de, permítame por favor, de la Convención Americana de los Derechos Humanos en el Pacto de San José de Costa Rica, su documento oficial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto está disponible en la página web de la OEA. El reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta contiene las normas y procedimientos para presentar peticiones y casos ante la CIDH. Esto se encuentra disponible en el sitio web de la CIDH. También hemos utilizado el Manual de Procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este es una guía detallada sobre cómo preparar y presentar una petición o caso publicado por la CIDH. Tema también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual encontramos casos y decisiones relevantes que pueden servir como referencia. Esto está también disponible en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, también como otra fuente hemos encontrado las publicaciones académicas y libros sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de ellos es el título del libro es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Introducción a sus mecanismos de protección, por Juan Méndez. También el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Thomas Burgenthal. Y prácticamente la demás información que necesitábamos está en el sitio web de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la CIDH. Toda esta información la encontrarán aquí en esta página web. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y le doy paso a mi compañera para que pueda continuar con la exposición.